Hace poco el partido de Ecuador contra México, un partido que realmente de principio a fin se sentía lo que iba a suceder, de principio a fin se sabía quién era el dominante, quién era el favorito a llevárselo, y yo creo que en la previa no todos nos esperábamos el resultado que se terminó dando, porque todos esperábamos un partido de igual a igual, por lo menos. Yo esperaba un partido de igual a igual. Y algunos muchos otros seguramente esperaban un partido donde Ecuador fuera el que saliera a imponer condiciones, donde Ecuador fuera el que saliera a buscar el partido. Y siendo que Ecuador es una selección que venía muy agrandada en un momento bastante especial, bastante emocionante, pensaría yo, después de haber ganado Alemania agónicamente y clasificado prácticamente raspando como mejor tercero la fase de grupos. Entonces yo creo que ese plus de que tuvo Ecuador ahí, yo consideré desde la previa y yo creo que a todos nos sucedió que pensamos que Ecuador se iba a agrandar con eso, pero al frente tenía yo creo que al peor rival o uno de los peores seguramente, porque seguramente si le tocaba una Francia, una Brasil, una Argentina, hubiera sido peor, evidentemente. Pero a lo que quiero llegar es que bajo el contexto de Ecuador como selección, ¿qué quiero decir con esto? Que Ecuador realmente es una selección que padece algo similar a lo que le sucede a Colombia. Y yo creo que es la falta de experiencia en este tipo de contextos, en este tipo de partidos, y donde eso se hace ver, donde eso marca la diferencia, la experiencia en mundiales. Y yo creo que aquí se notó mucho que Ecuador le pesó el público mexicano. Y realmente jugar de visitante en México siempre va a ser una desventaja gigante porque México es una selección que tiene una hinchada enorme y ahora si a eso le sumas que eres una selección que no suele llegar a esas instancias, una selección que no está acostumbrada a jugar un mata-mata de un mundial, yo creo que te va a pesar evidentemente el doble que toda esa hinchada te esté poniendo ese peso, esa carga. Y yo creo que Ecuador no supo administrarlo de la mejor manera y termina siendo para mí la principal ventaja sobre México. Ahora, hablando un poco más del desarrollo del partido, más allá de la previa y de lo que terminó condicionando a, a Ecuador, yo creo que México planteó un partido excelente. Un partido donde no se les acababan las ideas para atacar. Un partido donde los jugadores que salieron al once inicial sabían perfectamente el contexto en el que se encontraban y jugaron acorde a este. Terminaron jugando yo creo que un partidazo total donde me gustaría destacar a un par de jugadores como lo pueden ser definitivamente Julián Quiñones, que yo creo que fue la figura del partido, un jugador mexicano que realmente es colombiano, nació en Colombia, vallecaucano, y termina siendo, yo creo, la figura de México hasta ahora en el Mundial. Y yo creo que definitivamente a nivel mundiales en general, el mejor jugador que ha tenido México en mundiales, nada más. No, no estoy contabilizando los demás. Yo creo que Julián Quiñones, con esto que ha hecho este Mundial 2026, ya es el mejor jugador que ha tenido la selección de México. Y no solo por sus participaciones en gol, sino por lo que ofrece como jugador a nivel ataque. Yo creo que Julián Quiñones hoy fue definitivamente un jugador que cada vez que los que estábamos viendo el partido, cada vez que Julián Quiñones agarraba la pelota, queríamos ver qué iba a hacer, porque siempre que tenía la pelota generaba una ocasión de peligro. Y yo creo que eso en un jugador es muy difícil de ver. Solo se le ve en los distintos, como lo fue en su momento Yamal, aunque en este mundial no se ha visto. Entonces, ese tipo de jugadores distintos, no quiero decir Messi y Mbappé, porque bueno, esos ya se saben y realmente es que están en otro nivel completamente, pero yo creo que también es válida la comparación, porque eso, son jugadores que cuando tienen la pelota uno quiere ver con qué salen. Entonces, yo me quedo con la figura de Julián Quiñones como cara de México el día de hoy, pero claro que también hubieron muchos otros jugadores destacables en México, como fue el caso de Gilberto Mora, que yo creo que tiene como 17 años, algo así, o sea, una barbaridad ser titular en un mundial con 17 años, creo que es el jugador más joven que está en el mundial, y yo creo que eso es un logro importantísimo, y no solo la edad en sí, sino el ser
el marcar la diferencia que marcas y siendo tan joven, yo creo que es un jugador muy especial y que hay que estar pendientes de él definitivamente. Entonces, termina siendo un jugador que también le pasa lo mismo que Julián Quiñones, pero por diferentes razones. Julián Quiñones es un jugador rápido, un jugador claro que habilidoso y calidoso, pero sobre todo rápido y explosivo, que tiene una pegada impresionante y le permite marcar de donde sea. Pero Gilberto Mora yo creo que es otra clase de jugador, es un jugador mucho más técnico, que da gusto verlo jugar y yo creo que eso también es algo muy complicado de encontrar en un jugador. Entonces yo quiero destacar también la figura de Gilberto Mora. Quiero destacar la figura de Raúl Jiménez, que si bien pudo haber hecho más en el sentido de que tuvo bastantes ocasiones de gol y no terminó convirtiendo todas, yo creo que vale la pena resaltarlo porque en general jugó un buen partido, jugó un partido correcto donde termina cumpliendo, un partido donde termina cumpliendo. Entonces yo creo que no hay nada que reclamarle, termina marcando un gol y yo creo que en un partido como lo planteó México, eso vale bastante porque México salió, ahora sí vamos a hablar del partido a nivel cronológico. México, desde el minuto uno, de hecho yo creo que los primeros 10 minutos de México fueron en los que Ecuador la pasó peor. eh, lo buscó, México salió a buscarlo, salió a buscar el gol tempranero y realmente yo en ese momento me pareció que México estaba cometiendo un error porque Ecuador es una selección muy física y si sales con ese plan, yo creo que es muy fácil que te termines cansando, perdón, y que bueno, y que eso te termine afectando a lo largo del partido. Porque puedes marcar un gol tempranero y usualmente cuando se plantean los partidos de esa manera es para marcar ese gol y bajarles dos revoluciones. No digo meterse atrás, pero sí bajar un poco la intensidad con esa calma de haber marcado el primer gol. Bueno, no pasó ni uno ni lo otro, porque México no termina marcando el gol tempranero. Sí marcó en la primera mitad del primer tiempo, que también es bastante pronto, pero gol tempranero es, digamos, los primeros 5 minutos. Entonces no termina logrando el objetivo México y Ecuador parecía que se iba a despertar, parecía que se iba a agrandar porque tuvo un par de llegadas no muy peligrosas, sin contar la de Yeboah, creo que fue, que termina haciendo un jugadón realmente espectacular que lamentablemente pega en el palo, le hace un caño, no recuerdo a quién le hizo un caño, le hace un caño y le pega de 3 dedos al primer palo y lamentablemente se termina estrellando con el poste ese balón. Iba a ser un golazo, pero lamentablemente termina dando en el palo otra vez, que Ecuador en Qatar en 2018 también tuvo bastantes ocasiones similares que no entraban por milímetros. Entonces, lamentablemente, hoy le termina pasando lo mismo a Ecuador con ese palo de Yeboah. Y parecía en ese momento que el partido se iba a igualar, que el partido iba a cambiar y que México no iba a tener ese dominio, porque realmente es muy difícil mantener un dominio tan amplio y tan claro durante todo el partido. Y México lo hizo, México así lo hizo, evidentemente el segundo tiempo cambió un poco, pero el primer tiempo todo, absolutamente todo fue de México. México se comió a Ecuador a nivel planteamiento del partido. Yo creo que esto es un gran trabajo el que hizo Javier Aguirre, porque a nivel planteamiento del partido, objetivamente, México anuló a Ecuador perfectamente. No solo lo anuló, sino que lo atacó y le hizo daño. Entonces yo creo que es un golpe duro para Becachese, el director técnico de Ecuador, que termina no pudiendo plantear el partido para salir a, a buscarlo. Y no solo salir a buscarlo, sino que se sabía, se entendía, se lograba prever que México iba a salir a eso, porque México, como les estaba comentando, es una selección que ganó sus 3 partidos y no necesariamente contra selecciones fáciles, porque si bien Corea del Sur, República Checa y Sudáfrica no son selecciones súper fuertes, nivel Colombia, nivel Argentina, nivel Brasil, nivel Francia, etcétera, yo creo que igualmente son selecciones que no son puntos fáciles, que son selecciones que hay que tener en cuenta y terminan siendo, rivales que son importantes para medirse. Y yo creo que le hizo bien a México ganarle a los tres, no solo por la posición que quedaron en la tabla,
sino porque llegaron agrandados a este partido y se hizo sentir el público mexicano. Y yo creo que a partir de ahí ya fue una ventaja total la que mostró México contra Ecuador frente a la previa, a pesar de que Ecuador también venía en un momento muy alto a nivel psicológico, a nivel emocional, porque, bueno, salvarse de quedar eliminado de la Copa del Mundo contra Francia, con la épica que eso significó que hasta hubo feriado en Ecuador. Entonces, eso es algo que te eleva bastante también, pero yo creo que México llegó mucho más agrandado, mucho más confiado y sobre todo mucho más claro en ideas, porque realmente Ecuador salió a tantear a México y México salió con un plan de juego bastante claro que fue el de salir a hacer daño y lo consiguió. Lo consiguió porque en el primer tiempo logra marcar los dos goles. Marca el primero al 22 y el segundo casi de inmediato al 31. Y los dos jugadas de Quiñones. El primero es directamente un golazo donde la clava al ángulo. Y el segundo es una asistencia que le pone a Jiménez después de una contra letal que arma muy bien México. Que bueno, habla muy bien de cómo están organizados, de el juego que tienen y la calidad que maneja su plantel. También desde Quiñones. Entonces, gol y asistencia para el colombiano. Y yo creo que con esto que está haciendo este mundial, y si mantiene el ritmo, ni te digo que ahora se van a enfrentar a Inglaterra o al Congo. La verdad que con los resultados que se están dando en este mundial, yo ya empiezo a poner en dudas hasta un Inglaterra-Congo, quién podría salir ganador. Entonces, yo creo que si Julián Quiñones sigue este ritmo, para mí ya lo es, pero si sigue este ritmo va a ser indiscutiblemente el mejor jugador que ha tenido México a nivel mundiales. Entonces, del lado de Ecuador, yo creo que no se hicieron las cosas bien. Yo creo que Ecuador lo pudo haber planteado mejor. Salió yo creo que a especular un poco. No salió a meterse atrás, pero tampoco salió a presionar. No se le vio muy claro y se le vio claramente superado por México, que jugó exactamente el partido que quería jugar. Entonces yo creo que termina demostrando México que es una selección mucho mejor que Ecuador, más allá de la localía y más allá de las condiciones externas que les acabo de comentar. México demuestra que a nivel equipo es más que Ecuador. Y yo creo que eso hoy no se puede discutir. Ganaron bien, paseando a Ecuador completamente, que venía de ganarle a Alemania, que no es fácil ganarle a Alemania. O sea, lo que yo le cobraba a México, lo que yo pensaba, lo que no me terminaba de convencer a mí de México es que aún no habían tenido un rival realmente serio, un rival duro. Bueno, hoy tuvieron a un rival duro. Yo lo mismo que dije con Paraguay cuando le ganó a Alemania. Cuando Paraguay le gana a Alemania, empiezan a subestimar a Alemania. Yo creo que yo creo que Ecuador también es una gran selección. México termina eliminándola y yo creo que no hay que subestimar eso, porque Ecuador es un rival serio como no lo había tenido hasta ahora y demuestra a México que está para unos cuartos de final después de estos octavos que realmente se ven unos cruces impresionantes, muy emocionantes contra Inglaterra y yo creo que Inglaterra es una selección no muy fuerte. Yo creo que Inglaterra, si bien tiene a unos jugadorazos, porque innegablemente tienen uno de los mejores planteles de la Copa del Mundo junto a Francia, yo creo que no tienen tan buen equipo y yo creo que México definitivamente es capaz de ganarle. Y yo creo que nuevamente reitero en este punto, México, en el país en el que se juegue, México va a ser local. Entonces ya desde ahí empiezan con cierta ventaja y me parece a mí que México puede perfectamente clasificar a cuartos y con Brasil, vamos a ver, porque no me parece una locura que México le plantee un partido de cara a cara a Brasil. Pero bueno, todo está en veremos. Yo creo que eso es todo lo que tenía que decir. Y nada, chao.